Vamos a resolver a continuación, paso a paso, completamente, uno de los ejercicios que en el vídeo anterior dábamos las pautas de cómo se debía resolver. El enunciado dice lo siguiente: el segmento AB es el eje oblicuo de un cilindro recto de revolución de radio 3 centímetros. Se pide delimitarlo por el plano horizontal de proyección y por la sección que le produce un plano frontal que pasa por el punto A. Los datos gráficos que nos dan son el segmento AB, como estamos viendo ahí. El punto A tiene una cota y un alejamiento, y el punto B es un punto que está en el plano horizontal de proyección. Intuimos que si dibujásemos el cilindro con el radio 3 centímetros, ese cilindro, esa superficie cilíndrica delimitada, va a ser cortada por el plano horizontal de proyección según una elipse, y otra también por el plano frontal que pasa por el punto A. Ese plano frontal que vamos a ver ahí, o intuirlo, ese plano frontal es de este tipo, pues también, según la posición que estamos viendo ahí, ese plano también va a producir ese plano frontal que pasa por el punto A, va a ser cortado también según una elipse. Si nos vamos ahora al espacio tridimensional, como vamos a ver a continuación, veremos que el cilindro tendrá que ocupar esa posición en el espacio. Todas las generatrices de ese cilindro de revolución van a ser cortadas por el pH según una elipse, al igual que el plano frontal que pasa por el otro punto, que es ese punto A, no detallado en esta perspectiva, sería el punto A, el vértice del eje, uno de los extremos del eje del cilindro de revolución, y vemos también que va a ser cortado por ese plano frontal imaginario según otra elipse, con lo cual esa superficie cilíndrica de revolución ilimitada va a ser cortada por el pH según una elipse, tendremos que obtener sus ejes principales, y por el plano vertical también por otra elipse. Con lo cual vamos a seguir esos pasos ya directamente en este ejercicio que estamos viendo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es, como el eje en el sistema diédrico directo, es facilitarnos las cosas. Vamos a ver que ese eje del cilindro de revolución, para hacerlo más fácil, va a ser que vamos a convertirlo, el eje AB, en un eje frontal y aprovechar todos los datos que hemos visto en el vídeo anterior, en el que decíamos resolver un cilindro de revolución sabiendo que el eje es frontal. Pues vamos a hacer que este eje AB, que es oblicuo, quede frontal. Para lo cual vamos a convertir ese eje proyección horizontal en su proyección horizontal, vamos a convertirlo en que quede frontal, como estamos diciendo. Y digo que la proyección horizontal de ese elemento, de ese eje, para que quede frontal, debemos elegir una nueva línea de tierra que sea paralela a ella. La acabamos de hacer. Hemos dibujado una nueva línea de tierra. Me pongo en esta posición para acercarnos y verlo cómo queda representado en proyección horizontal. Y vamos a estudiar, como digo, cuáles son los ejes principales de la elipse, sección, etcétera, etcétera. Para lo cual lo que voy a hacer a continuación es girar este papel para situarnos las cosas, los elementos que vamos a ver ahora, vamos a verlos de una manera más fácil. Giramos el papel, giramos el sistema diédrico que estamos viendo ahí, lo situamos en esa posición. Y en esa posición ya el eje lo vemos frontal, como estamos diciendo. Vamos a alejarnos un poquito más y situar los elementos que estamos viendo aquí. Y vamos a ver ahora qué proyección vertical tiene el segmento AB. Llevando las cotas, obteniendo la nueva proyección del punto B, que no tiene cota, y la nueva proyección vertical del punto A, que tiene una cota la que tenga en la proyección vertical original. Y así obtendríamos la proyección vertical del eje AB. Ha quedado como vemos y como resolvimos en el ejercicio, en el vídeo anterior, en el ejercicio del vídeo anterior, vimos que resolvimos paso a paso este tipo de ejercicio. Un cilindro de revolución cuyo eje es frontal. Para lo cual hacíamos lo siguiente: escribíamos una esfera cuyo centro
era cualquier punto del eje AB. En este caso vamos a elegir el punto B, cuyo radio es el radio del cilindro, que eran 3 centímetros. Y eso es lo que hemos hecho. A partir del punto B escribimos una esfera cuyo radio son 3 centímetros y dibujamos las generatrices del contorno vertical. Esas generatrices del contorno vertical cortan al plano horizontal según dos puntos, el 1 y 2, que definían el eje mayor de la elipse proyección horizontal. Obtenemos esos puntos, dibujamos el contorno vertical completo, casi completo, porque no sabemos, aquí podíamos dibujar los puntos de la tapa superior del plano frontal que pasa por A, pero no lo vamos a hacer, porque luego obtendremos la proyección vertical original, no hace falta dibujar la tapa en el cambio de plano. Y como digo, ese es el contorno vertical que hemos representado en azul, y vamos a tener los ejes principales de la elipse proyección horizontal. El eje mayor es los extremos 1 y 2, cuya proyección viene ahí, puntos 1 y 2, el punto B es el punto medio de 1, 2, coincide el centro de la elipse con el punto del eje, en este caso, en el cilindro, y el eje menor dijimos que es un eje perpendicular al 1, 2, el eje menor, y cuyo radio, cuyo diámetro es el diámetro de la esfera. El semieje menor en proyección horizontal coincide con el radio de la esfera, 3 centímetros, y dibujaríamos ahí pues la circunferencia, la esfera en proyección horizontal, y obtendríamos los ejes el eje menor 3, 4 y el eje mayor 1, 2, con lo cual ya podríamos dibujar la elipse proyección horizontal por cualquiera de los métodos que conozcamos, ¿vale? Y así poder dibujar en proyección horizontal también cuáles serían los ejes, las generatrices del contorno horizontal, que son las que pasa por el punto 3 y por el punto 4. Ahí dibujaríamos esas generatrices. Y ya aprovechando esta proyección que tenemos en la proyección horizontal, tanto en el cambio de plano como en la proyección original, que no varía, podemos dibujar aquí el plano frontal que nos dicen que pasa por el punto A. Ese es el plano frontal, paralelo a la línea de tierra, original, porque el plano, como digo, es frontal. Y aquí insisto que no hace falta obtener las proyecciones de esta sección por el punto A del plano frontal en proyección vertical, porque sería una pérdida de tiempo. Estudiaríamos a continuación cuál es el contorno horizontal y la visibilidad del cilindro. Vemos aquí que el contorno horizontal queda definido por las generatrices del contorno horizontal, que coinciden con el eje AB, como vimos en el ejercicio anterior, y el contorno horizontal de la elipse solo vemos la parte comprendida entre los puntos 3, 1 y 4. 3, 1 y 4 porque está por encima de la generatriz del contorno vertical, que son del contorno horizontal, cuya proyección vertical es esa. Estos puntos, este semicilindro que marco, es lo que vemos en proyección horizontal. Y esta semielipse que marco a continuación entre los puntos 4, 2 y 3, no la veríamos porque se encuentran debajo de la proyección vertical de las generatrices del contorno horizontal, que son esas dos. Esta sería la proyección horizontal original, y vamos a tener ahora la proyección vertical, para lo cual nos vamos a acercar un poquito más para que veamos cuáles son los pasos a seguir. En proyección vertical también tendríamos que escribir una esfera cuyo radio sea el radio del cilindro de revolución, que es la que estamos viendo ahí. Pues escribimos esa esfera con el centro, el punto B, cuyo radio son tantos centímetros. Y ya podríamos dibujar la generatriz del contorno, que sabemos que son tangentes a la esfera, para obtener los puntos 5 y 6. Y así obtener esa generatriz de contorno. Me alejo otro poquito más para que quede todo el ejercicio ahí superpuesto. Y obtenemos esas generatrices, como digo, que son tangentes a la esfera. Esos puntos 5 y 6 son tangentes a la esfera y corresponden al meridiano frontal, que obtenemos cuáles son esos puntos, el 5 y el 6. Esos puntos 5 y 6 de la proyección horizontal
pasarán, por estos puntos digo, pasarán la proyección horizontal de las generatrices del contorno vertical. Las dibujamos, esas generatrices, la que pasa por el punto 5 y por el punto 6, me acerco para que se vea, esas dos generatrices que pasan por los puntos 5 y 6, cortan al plano frontal que pasa por el punto A en los puntos 5 y 6, que serán puntos necesarios para dibujar la proyección vertical de la elipse sección. Ya tengo dos puntos, el 5 y el 6, que coinciden en este caso con el eje menor de la elipse proyección vertical. Esas generatrices que pasan por los puntos 5 y 6 obtendríamos su proyección horizontal, que serían los puntos prolongando esa generatriz, el punto 6 y el punto 5 de intersección de la generatriz con el plano horizontal de proyección, que coincidirá también en la proyección horizontal con puntos de la elipse, como vemos esos puntos, los puntos 5 y 6, aunque hayamos dibujado previamente la elipse proyección horizontal mediante el cambio de plano. Luego también diríamos, pues está la sección del plano que define la generatriz del contorno vertical, pues es un plano que corta la base según esa secante de la base elíptica, la que pasa por los puntos 5 y 6. Y ahora lo que haremos es obtener más puntos importantes de la proyección vertical. En la proyección horizontal, si nos fijamos, hay elementos importantes, como es el segmento 3-4, los puntos 3 y 4 que pertenecen a la elipse proyección horizontal. Definían en la proyección horizontal el eje menor. Pues vamos a dibujar las generatrices que pasan por esos puntos 3 y 4. ¿Para qué? Para obtener más puntos de la proyección vertical, de la elipse proyección vertical. Esos puntos 3 y 4 están en el pH, por ahí pasarán las generatrices 3 y 4, que son paralelas todas al eje. Todas las generatrices, como ya sabemos, son paralelas al eje del cilindro. Y esas generatrices 3 y 4, al dibujarlas horizontalmente, cortan al plano frontal por el punto A, en puntos como también van a llamarse los puntos 3 y 4. Ahí los vemos, puntos 3 y 4 que dibujo en la proyección vertical, donde esas generatrices 3 y 4 cortan al plano frontal, son puntos también de paso de la elipse proyección vertical. Quiero decir además que esa elipse proyección vertical la estamos dibujando por puntos. No vamos a buscar los ejes principales de la elipse proyección vertical de momento. La estamos dibujando por puntos. En su proyección horizontal, eje mayor 1 y 2 y eje menor 3, 4 mediante el cambio de plano, pero en proyección vertical pues estamos obteniendo por puntos, como hemos dicho y repasamos, los puntos 5 y 6 de las generatrices del contorno vertical, donde cortan al PV, que son los puntos 5 y 6, 5 y 6, y estos dos puntos que acabamos de hacer, que son los 3 y 4, que corresponden con el eje menor de la elipse proyección horizontal. 3 y 4, que al cortar al plano frontal por A, pues tenemos los puntos 3 y 4. Esas dos generatrices que pasan por los puntos 3 y 4 cortan a la base, como estamos viendo ahí, a la sección elíptica en proyección vertical, en esa secante de los puntos 3 y 4. Ya tengo dos ejes, uno que es el principal y otro que son conjugados, para poder dibujar la elipse en proyección vertical. Pero lo que vamos a hacer es ayudarnos de más puntos. Ya tengo el 5 y 6, como hemos dicho, 3 y 4. Vamos ahora a dibujar la proyección vertical de los puntos 1 y 2 que corresponden con el eje mayor de la elipse proyección horizontal. Esos dos puntos también están en el pH, cuya cota es 0. Subimos los puntos 1 y 2 y dibujamos las generatrices que pasan por los puntos 1 y 2, que son esas generatrices que estamos representando en proyección vertical paralelas también al eje del cilindro de revolución. Vuelvo a repasarlo para que se vean ahí, y van a tocar al plano vertical que pasa por ahí, el plano frontal que pasa por el punto A, en esos puntos que vamos a ver ahora, donde esas generatrices 1 y 2 cortan, son esos puntos
generatriz que pasa por el punto 1 y por el punto 2 tocan en proyección vertical, coinciden en proyección horizontal con el punto A, que vamos a ver ahora. Ahí lo tenemos, pero en proyección vertical tenemos que buscar sus cotas. La del cota del punto A, pues al punto del punto 1 a la generatriz que pasa por el punto 1 y ese punto 2 a la generatriz que pasa por el punto 2 de la proyección horizontal, que es esa generatriz, con lo cual obtenemos más puntos como son el 1 y el 2. Ya podríamos dibujar en proyección vertical, si me alejo un poquito, pues podríamos dibujar la elipse que pasa por los puntos 1, 6, 3, 2, 5, 4 y 1 a mano alzada y ya teníamos la resolución del ejercicio. Ahí lo tenemos, esa elipse dibujada a mano alzada. No podemos utilizar ningún método conocido dado los ejes principales, porque no tenemos los ejes principales, tenemos ahí dos que son conjugados como acabo de decir hace un rato, pero sí podía dibujar y estudiar la visibilidad. Pues ahí lo vemos, la visibilidad del contorno vertical. Imaginemos que nos pidan que obtengamos los ejes principales de la elipse proyección vertical. Al igual que hemos obtenido aquí los ejes principales de la elipse proyección horizontal 1, 2, 3, 4, que sabemos que son perpendiculares, que lo hagamos también en proyección vertical, obtener los ejes principales de la elipse proyección vertical. Pues tendríamos que hacer, además de obtener los puntos que nos han servido para dibujar la elipse, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para generar la sección que le produce el plano frontal por A, pues para obtener esos ejes principales, como digo, tenemos que hacer otro cambio de plano para que el eje que es oblicuo quede horizontal. En proyección horizontal el eje ha quedado frontal, pues en este caso, para obtener esos ejes que buscamos, vamos a hacer un cambio de plano para que el eje quede horizontal. Ese eje horizontal debemos elegir una nueva línea de tierra paralela a la proyección vertical del eje, A'B', y obtener los nuevos alejamientos del punto A y del punto B. Hemos obtenido el alejamiento del punto A con respecto a ese plano frontal, que es 0, y la diferencia de alejamientos entre el punto B y ese plano frontal, que es el alejamiento del punto B. El siguiente paso sería escribir la esfera de centro B y radio 3 centímetros, que es el radio del cilindro, que genera aquí una circunferencia, y dibujar las generatrices del contorno horizontal para ver dónde cortan al PV, que nos definirán los ejes principales. Dibujamos en este caso una sola generatriz de contorno para evitar construcciones y dibujamos esa generatriz que es paralela al eje recientemente obtenido y cuyo radio con respecto a la esfera es perpendicular a ese radio perpendicular. Y esa generatriz que nos da en proyección vertical, esta proyección vertical de la generatriz corta el plano vertical de proyección en el punto C, que es extremo del eje mayor de la elipse proyección horizontal. Ese punto en su proyección horizontal sería, en su proyección vertical sería C', eso sería C. He tenido un fallo ahí, el punto C. La proyección horizontal sería ese punto, como digo, el punto C. Y por simetría con respecto a obtendría el otro punto, que es el punto D. El punto D. Y así obtendría por simetría con respecto a C el extremo del eje mayor, que sería CD, extremo del eje mayor. Y de igual manera, ya con cierto mayor rigor, podía obtener mediante los ejes principales, que son el mayor CD y el menor, como dijimos, que era el que pasa por los puntos 5 y 6, son perpendiculares, que vamos a comprobar que son perpendiculares si estuviésemos ahí 90 grados, y de igual manera, como digo, o de mejor manera, porque ya teniendo los ejes principales puedo dibujar con mayor rigor la elipse proyección vertical, y sería esa elipse que debe pasar lógicamente, además de los puntos 5 y 6, eje menor, C y D, eje mayor, por los puntos 3, 2, 4 y 1, que son las generatrices de los contornos que hemos obtenido anteriormente.
Y ahora sí volveríamos a dibujar la visibilidad y obtener en su conjunto todo el ejercicio completo con los cambios de plano, pues sería esa la posición completa del ejercicio con los dos cambios de plano. Pero no sería necesario, decimos que en el método directo, diédrico, en el método diédrico directo no hubiera sido necesario obtener lo que estamos diciendo ahí, los ejes, hacer el otro cambio de plano, ese cambio de plano que estoy marcando ahí. No hubiera sido necesario obtener ese cambio de plano ahí, ¿vale? Pero hay veces que nos piden que dibujemos los ejes principales. Pues como digo, hay que hacer otro cambio de plano para que el eje quede horizontal en ese cambio de plano y el eje quede frontal. Y así sería la resolución del ejercicio con los elementos que estamos viendo ahí del cambio de plano.